Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la sesión número 15 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual para el semestre 2021-2 para alumnos de cuarto semestre de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos ahorita un aforo de 22 participantes. En breve se conectará también mi mano derecha, Marisol Morales. Y pues bueno, para los presentes, les recuerdo que esta sesión está siendo videograbada para el registro y vista posterior de aquellos que no hayan podido lograr conectarse. Por lo que si no quieren ceder su imagen, su registro visual, pues obviamente pueden apagar la cámara aunque por esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Pues bien, pues nos encontramos en esta última unidad. De hecho, ya estamos a unas escasas sesiones de acabar con nuestro curso y que de alguna manera, pues bueno, en esta en este último trayecto que hemos vislumbrado, hemos tratado algunas temáticas sobre cine, ¿no? Sobre las teorías formalistas, teorías realistas, teorías semióticas aplicadas al fenómeno del cine. Hoy vamos a hacer nada más una reflexión precisamente en torno a la construcción de elementos, ¿no? De los componentes que particularizan el sentido de la construcción dramática y escénica, por así decirlo, dentro de los principios que tienen que ver con trama, contenido, personajes, etcétera. Y terminando un poquito más ahí por lo que es la traducción intersemiótica, ¿no? Dentro de lo que es el fenómeno cinemático. Pues bien, vamos a compartir pantalla. Voy a poner una presentación. Bueno, todavía hay algunos alumnos que van llegando, pero bueno, voy a compartir tantito la pantalla. Bueno, a diferencia de las sesiones anteriores, ¿no? Que estamos viendo algo de audiovisuales, ¿no? Pues quizá esta sesión, bueno, sea a lo mejor un poquito más plana en algunas cosas, pero no por ello deje de ser interesante en este sentido, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es la narrativa intertextual. Los objetivos de la sesión es identificar los elementos básicos de la estructura dramática en un discurso, ubicar las posibilidades de personajes en la narrativa, distinguir las dimensiones intersemióticas en la narrativa fílmica. Tantito está tardando un poquito la máquina en cambiar la diapositiva. Un momentito. A ver si ya quiere. Ok. Bueno, la estructura dramática occidental se parte de ciertas estructuras. Se deben establecer tanto el conflicto, la trama, la anécdota, el género, el tono, el estilo. Y pues bueno, más o menos las estructuras como más o menos se particularizan, ¿no? En lo que es en la estructura occidental, más o menos los conflictos son muy básicos, llegan a ser como 5. Y pues bueno, vamos a vislumbrar aquí algunos elementos como la trama, la anécdota, el género, ¿no? Ok. El primer conflicto, uno de los primeros conflictos que también que se establece, ¿no? En las tramas, es el hombre contra el destino. Puede ser Dios, la naturaleza, el universo, lo sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, aquí está un cuadro representativo más o menos como de Frankenstein, ¿no? Que pues bueno, el doctor Frankenstein quería, pues bueno, dominar la vida, ¿no? Y la naturaleza, ¿no? Es un conflicto básico, aunque en ciertos análisis románticos, también la literatura, bueno, la literatura romántica
a veces también transpone lo que es el hombre contra la sociedad, ¿no? Entonces también ese es un elemento interesante, ¿no? Otro conflicto es el hombre contra sí mismo, ¿no? Aquí se establece, por ejemplo, lo que son las pasiones, ¿no? Los elementos que hacen confrontar a un personaje, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, el club de la pelea, pues bueno, es una idea muy básica, ¿no? Del hombre contra sí mismo, también Taxi Driver luego también más o menos por ahí se establece. Em, bueno, en el Joker es una cosa híbrida, ¿no? Porque también es el hombre contra la sociedad, ¿no? Pero bueno, hay elementos, ¿no? Que también se establecen ahí conflictos, ¿no? Está un poquito lento esto. Es que creo que la presentación pesa algo por las fotografías, ¿no? Y el diseño, ¿no? El hombre contra la sociedad, bueno, aquí obviamente por copyright pues ya no pude poner alguna imagen sobre las películas, por ejemplo, de los avatares clásicos, ¿no? Por ejemplo, Malcolm X, ¿no? Por ejemplo, o cuando nos narran, por ejemplo, las historias, ¿no? Sobre los héroes, ¿no? Por lo regular siempre son estructuras de los hombres contra la sociedad, ¿no? A ver si un poquito, no sé por qué se está tardando mucho el PowerPoint, pero bueno, todos contra todos. También es una estructura, muchas veces las historias como, pues más o menos, por ejemplo, estaba pensando por Hateful Hate, ¿no? Por ejemplo, están todos contra todos, ¿no? Aquí puse La Cosa, ¿no? La versión del 79 de Carpenter, ¿no? Donde de repente llega como un extraterrestre que usurpa los cuerpos, ¿no? Y todos están peleando ahí en una cabaña también. También es como una idea, ¿no? De todos contra todos, ¿no? Ok. Digo, pueden haber muchas películas, ¿no? Que se establezcan factores similares, ¿no? Disculpen la tardanza, pero bueno, no sé por qué. Bueno, un hombre contra otro hombre, por ejemplo, están los duelistas, ¿no? De Ridley Scott del 81 más o menos, ¿no? Dos hombres ahí que se están peleando, ¿no? A cada rato, ¿no? Eh, híjoles. Un momentito, que cambie la. A ver, déjenme checar si. A ver, fallas técnicas, a ver si puedo, no sé, creo que los gráficos, no sé por qué en esta presentación están fallando algo, ¿no? Ok. Sí, de hecho ya se trabó el PowerPoint. Ok. A ver un momentito, a ver si carga. Bueno, de cualquier manera, pues lo que estamos ahorita reflexionando son elementos que les pueden ayudar luego tanto para el análisis como para la construcción de estructuras dramáticas, ¿no? Es un poco la parte fundamental. Creo que voy a compartirlo desde el presentado, bueno, desde la versión de edición. Y ya nada más creo que es más rápido, ¿no? No sé por qué la configuración se atora con esto. Ok, voy a.
Sí. Ok, bueno, vamos con los conflictos. Bueno, ¿cuál era el último? Sí, no sé por qué está fallando esto, pero bueno. Falta RAM, falta un poco de RAM. Bueno, otros conflictos puede ser el hombre contra la tecnología, ¿no? De hecho, la ciencia ficción, pues bueno, ahí establece mucho ese campo, ¿no? Por ejemplo, ahí puse la película de Metrópolis, ¿no? Es una buena referencia, ¿no? También está, por otro lado, lo que es la trama, ¿no? Y la anécdota, ¿no? Ahorita que haga el cambio, ¿no? La presentación. Esto es para ubicar lo que es la unidad de acción, el lugar, el tiempo, el tono y el estilo, ¿no? Aquí, bueno, en la trama y la anécdota, bueno, la trama es como lo que dicen en inglés, ¿no? The plot, ¿no? Un poco cuál es la historia en breve, ¿no? Y la anécdota es cuál es el desarrollo aparente, ¿no? Aquí, bueno, muchas veces se parece la trama y el tema, pero la trama es un punto, por ejemplo, en determinar, ¿no? Un hombre va en busca de venganza, ¿no? Tras el asesinato de su familia, ¿no? Y la anécdota es decir, no, pues esta persona pues, le pasó tal y tal cosa, ¿no? El tema, pues bueno, llega a ser a veces muy relativo a las cuestiones personales o psicológicas, a veces también de la historia o el conflicto, ¿no? Como por ejemplo, las películas de Iñárritu, pues el tema, por ejemplo, es la ausencia del padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la anécdota es más o menos cómo nos los cuentan, ¿no? Muchas veces lo que pasa cuando vemos una película, a veces ya sabemos cuál es la trama, ¿no? Lo único que queremos es determinar cómo nos los cuentan, ¿no? Vamos con los géneros dramáticos clásicos, ¿no? Está, por un lado, la tragedia, ¿no? Obviamente, pues bueno, hay varias tragedias griegas, ¿no? Pues bueno, a lo mejor ustedes revisaron, ¿no? En la preparatoria, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, Electra, ¿no? Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, establecían más o menos, pues, que a través del oráculo, ¿no? Pues más o menos conocían su destino y no podían evitarlo, ¿no? Ese es el sentido trágico clásico, ¿no? Obviamente, pues, aquí establecen más o menos como la tragedia moderna, ¿no? Breaking Bad, ¿no? Porque, pues, bueno, en el primer capítulo le anuncian que el tipo se va a morir de cáncer y de metástasis, casi, casi, ¿no? Y eso, pues, lo único que vamos a estar esperando es su muerte, ¿no? Es el destino inevitable, ¿no? Y cómo se va a ir, enfermando, ¿no? De hecho, es interesante porque al final es toda una metáfora, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Bueno, hay el otro género clásico, ¿no? Que, bueno, desde la poética de Aristóteles lo que se establece es que los conflictos entre la tragedia y la comedia, ¿no? Son géneros que tienen un nivel de realismo por la conexión con el sentido humano, ¿no? Entonces la comedia, pues bueno, por lo regular, pues bueno, también comedias clásicas como las de Aristófanes, ¿no? Pues más o menos establecen conflictos clásicos en donde determinan más o menos a veces el hombre contra la sociedad, pero sobre todo estableciendo los vicios, ¿no? De las personas, ¿no? Bueno, en el cine, ¿no? Pues obviamente pues, Chaplin o Buster Keaton, ¿no? Etcétera, los clásicos de clásicos, que bueno, en algunas partes rayaban en la farsa, pero la comedia, por ejemplo, aquí The Kid, por ejemplo, establece un hombre, ¿no? Que se hace cargo, ¿no? De un niño, ¿no? Y establece, pues bueno, hay un perfil interesante, ¿no? Una reflexión social sobre ello, ¿no? Eso es también importante, ¿no? Por otro lado, pues bueno, llegamos a los géneros que son más o menos no tan realistas, ¿no? Que es como la farsa, ¿no? Obviamente aquí es también la comedia del pastelazo, ¿no? Algo así que se establece en esta rúbrica, ¿no? Otro género muy parecido puede ser la parodia. Bueno, aquí en la farsa puse los tres chiflados, ¿no? Que es algo muy clásico, ¿no? En la sátira, pues bueno, pues es la parodia, a veces son elementos reiterativos. En el cine, bueno, ustedes
conocieron a lo mejor las películas de los Wayans, ¿no? O de, por ejemplo, Scary Movie, etcétera, pues son parodias, ¿no? Antes pues tuvo Mel Brooks, ¿no? Y también, bueno, están el director de Airplane, ¿no? Aquí la pusieron, ¿y dónde está el piloto? Etcétera, ¿no? Pero son géneros que tienden como a lo fársico también, o sea, son como parientes, ¿no? O sea, son referenciales, ¿no? También tenemos, pues bueno, otros dos géneros que se van a conectar mucho, que es la comedia de caracteres, ¿no? Y la comedia de situación. La comedia de caracteres más o menos establece que más o menos son los personajes o los personajes muy definidos, ¿no? Casi la mayoría de las comedias, de las sitcom, los primeros capítulos son comedia de caracteres y ya cuando se establecen con un tiempo ya establecen la situación cuando ya los conocen, ¿no? Los Simpsons pues, es una comedia de caracteres en un principio, ¿no? Luego se volvió más como de situaciones. Por ejemplo, en el cine, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Marx, ¿no? Establecen más una comedia de situación, aunque a veces tienden a lo fársico o a lo satírico, pero más o menos está estableciendo ese tipo de género, ¿no? Este, bueno, a ver si, cómo va esto, ¿no? Lento, ¿no? La tragicomedia es otro género muy interesante en donde mezcla este, dos puntos de vista diversos, ¿no? Por ejemplo, lo que es lo trágico y lo cómico, pero por lo regular una estructura básica de la tragicomedia es que pongas, por ejemplo, un personaje con vicios o cómico, o que tiende a lo cómico, que se enfrenta a situaciones inevitables, ¿no? O sea, hay situaciones trágicas, ¿no? O un personaje que es demasiado duro con su carácter, ¿no? Que casi no sonríe en situaciones, por ejemplo, irónicas o sarcásticas, ¿no? Por ejemplo, digo, aquí La vida es bella, pues es un personaje que era muy como, lo tendía todo como al chiste, ¿no? Y se enfrenta a cosas muy, muy duras, ¿no? Eso es una... Pero, por ejemplo, la película de Logan, por ejemplo, Old Man Logan también es como una tragicomedia, porque es un personaje muy duro que al confrontarse con un personaje infantil, ¿no? Inocente, ¿no? Como es una niña, ¿no? Tratando de guiar a la niña para que no tenga ese camino tan duro, ¿no? Que además está soñando, pues también se establece como una especie de tragicomedia. Muchas veces las películas que son road movies son tragicómicas, ¿no? O sea, porque son a veces elementos de transformación en los personajes, ¿no? El personaje cómico tiende como a hacerse maduro, o un personaje muy duro tiende a sensibilizarse, ¿no? A ablandecerse mucho, ¿no? Digo, esa es un poco la dinámica, ¿no? Más o menos de la tragicomedia. Digo, otros géneros, ¿no? Bueno, a ver, voy a, esperando a que esto, el melodrama, ¿no? Que es el más clásico, ¿no? Aquí ya se establecen los personajes, ¿no? En perspectivas complejas, ¿no? Donde se establecen determinados elementos, ¿no? Que hacen el desarrollo del personaje, sobre todo en la novela contemporánea, ¿no? Y esto se presta mucho a las películas clásicas, ¿no? Al drama, ¿no? Como tal, ¿no? El género drama como a veces se establece en las películas, ¿no? Bueno, por otro lado, bueno, aquí vamos a ver también lo que son las piezas que a veces tienen una perspectiva como de crítica social, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, una de las últimas pues fue la de Parásitos, ¿no? Que aunque Parásitos tiene también mucho a mezclar la tragicomedia por ahí, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, también más o menos establece más o menos este elemento, ¿no? Con ciertas perspectivas, ¿no? Bueno, vamos ahorita a pasar a lo que es al tono, ¿no? A veces eh, pueden establecerse más o menos los géneros así, ¿no? ¿Cuál tono va a tener? Si va a ser alto, brillante, jubiloso, patético, grave, bajo, solemne, sombrío, trágico, festivo, ¿no? Y más o menos hay como géneros que tienden como a iluminarse, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y hay otros como que están más como en una energía baja, ¿no?
Entonces también eso es un poco como el tono que más o menos se puede establecer, pero pues, no necesariamente es como una regla, ¿no? O sea, puedes establecer un drama con un tono brillante, ¿no? En donde pues al final todo es festivo, etcétera, ¿no? O a veces está, este, en este sentido, ¿no? Que bueno, tenga un sentido a lo mejor lúdico también, ¿no? Entonces son opciones, ¿no? Que pueden tener una creación dramática, ¿no? Luego también tenemos lo que serán los estilos, ¿no? Pues hay estilos clásicos que, por ejemplo, pues bueno, más o menos, los estilos tienen que ver a lo mejor un poquito más con las tendencias históricas, ¿no? Que se establecen con el éxito de ciertas obras que se establecieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo clásico, pues bueno, más o menos se establecen como las obras griegas, ¿no? O a lo mejor las obras, que bueno, ya se vuelven clásicos, por ejemplo, las obras más o menos barrocas, ¿no? También, ¿no? Pero el siglo de oro, etcétera, ¿no? Pero más o menos tratan de ser fiel a cómo se establecería en la época en que se realizó o se generó ese producto, ¿no? Tenemos también otro estilo, ¿no? Digo, esperando esto. El romántico, ¿no? Que por ejemplo aquí puede ser el realista selecto, ¿no? Que pues bueno, aquí sí es como retomando, ¿no? Algo que reflexionamos con el realismo, ¿no? Como la dimensión que implicaba, por ejemplo, en el siglo XIX, la crítica social, por ejemplo, a Dostoyevsky, ¿no? O Madame Bovary, más o menos, era una perspectiva determinada en donde se establecía un estilo determinado, ¿no? Hay otros estilos como el naturalismo, ¿no? En el romántico, como las obras de Émile Zola, en donde, pues bueno, tratan de dimensionar de manera parecida como al realismo, pero establecer más o menos como las condiciones humanas en donde se encuentran, por ejemplo, conflictados los personajes, ¿no? Que como desgarrarse, ¿no? Desde internamente sus cuestiones más psicológicas, ¿no? Hay otros elementos, por ejemplo, el decadentismo, ¿no? Que bueno, esto se mezcla mucho también con el surrealismo, ¿no? Que pues es un poco mostrar elementos, ¿no? Que convergen un poco con la humanidad, ¿no? Y que, pues bueno, llegan a un grado, pues bueno, a veces fuera, ¿no? De la dimensión establecida por lo realista, ¿no? Sino, pues a veces que rayan como ya en cosas irónicas, ¿no? Otro estilo, esperando que cambie esto. Eh, el simbolismo, ¿no? En el cine, por ejemplo, pues bueno, es todo el carácter, por ejemplo, bueno, aquí pues, se retoma todo este carácter también de las vanguardias, ¿no? Pero, por ejemplo, Einstein retoma mucho este aspecto como generar con símbolos, ¿no? Como, como un estilo específico, ¿no? Para generar, ¿no? Reacciones en el público, ¿no? Eh, ok, voy esperando esto. El impresionismo, ¿no? Que pues obviamente tiene que ver, pues bueno, pues con toda una dimensión también parecida, ¿no? A cómo es la realidad, ¿no? Como el carácter, como lo instantáneo, ¿no? Que nos puede dejar. De hecho, la fotografía es casi por naturaleza impresionista, ¿no? O sea, de hecho, tiene ese carácter, ¿no? Las obras de Jean Renoir, por ejemplo, tienen ese sentido, ¿no? Los documentales también tienen ese aspecto, ¿no? El expresionismo, ¿no? Que bueno, los mayores exponentes pues son los alemanes, ¿no? Y tienen toda esta iluminación sombría, etcétera, que va a retomar en cierto momento Orson Welles, ¿no? Para la iluminación del Ciudadano Kane, pero pues bueno, de alguna manera es también una manera también de manejar un estilo, ¿no? Sobre todo lo que es la parte visual, ¿no? El surrealismo, pues obviamente es romper todas las reglas, ¿no? Realistas, ¿no? Y establecerse, ¿no? En márgenes fuera de lo cotidiano o que se presten al ensueño. Tenemos también el género realista poético, ¿no? Que por ejemplo es, por ejemplo, el Atalante de Jean Vigo o algunas obras cinematográficas tienen un poco como
a establecer esta conexión como con la misma realidad, ¿no? Pero con el montaje, pues dimensionarlo, no al grado del surrealismo, pero que te proyectes un poco con la contemplación, ¿no? Está también el género del realismo mágico, ¿no? Que pues bueno, aquí es, obviamente México en la literatura pues es lo que representa, ¿no? Y bueno, toda América Latina, ¿no? Y que de alguna manera se trató de vislumbrar muchas veces en las obras fílmicas, ¿no? Por ejemplo, de Pedro Páramo, ¿no? Esta obra también, esta historia de Bruno Trave, ¿no? De Macario, ¿no? Vamos con la parte de los personajes. Los personajes implican funciones del texto, ¿no? Hay que definir si son protagonistas, antagonistas, secundarios, incidentales, ¿no? Y sobre todo determinar el tipo de personalidad que tienen, ¿no? En esta parte, pues sí nos vamos a fijar mucho en una dimensión que tendría que ver con la aplicación entre lo que tiene que ver con los arquetipos, ¿no? Los elementos o modelos, ¿no? Donde más o menos se establecen cierto tipo de personajes, ¿no? O incluso elementos con los que conectan, ¿no? Entonces aquí pueden dimensionarse desde caracteres simbólicos, ¿no? El carácter de cada personaje, el arquetipo, la silueta, ¿no? El prototipo, el estereotipo, etcétera, ¿no? Entonces aquí voy a plantear algunos modelos como para ir buscando algunos elementos que tengan los personajes, ¿no? Por ejemplo, Linda Seger, ¿no? Habla como de la profundidad de los personajes, ¿no? Que a veces pueden ser muy racionales, muy cerebrales, ¿no? Hay algunos personajes que son muy sensitivos, ¿no? Muy sensibles, ¿no? Hay otros que son muy sentimentales, ¿no? Que como los del melodrama, ¿no? O muy intuitivos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, los personajes de Jim Carrey, por ejemplo, son como muy intuitivos, ¿no? O sea, no, son muy rápidos, ¿no? El humor a veces lo presta en esos términos, ¿no? Otro modelo que vamos a ver aquí, bueno, son muchos elementos parecidos, ¿no? Es el monomito de Joseph Campbell. No sé si alguno de ustedes, pues a lo mejor en discurso, en significación, pues bueno, más o menos vio cómo esta estructura, pues más o menos es la que determina incluso la narrativa, ¿no? De los personajes, ¿no? Pero lo que hace Joseph Campbell es que más o menos se basa en las estructuras básicas de C.G. Jung, ¿no? Entre la sombra y el alma, para determinar cómo se establecen los personajes, ¿no? Entonces, para que estos personajes más o menos se determinen, van a hablarnos de un trayecto determinado, ¿no? De hecho, Dan Harmon, ¿no? Posteriormente lo va a utilizar mucho, ahorita vamos a ver también su modelo, en que hay todo como un seguimiento de la aventura del héroe, ¿no? Entonces, hay el heraldo, ¿no? Que alguien que le dice al héroe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? De repente hay un ayudante o mentor, ¿no? Que ayuda al héroe, ¿no? Como por ejemplo Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que le dice a Luke Skywalker, ¿no? Hay un guardián del umbral, ¿no? Que es una prueba que tiene que pasar, ¿no? Puede haber otro adjetivo como la madre o la diosa, ¿no? La mujer o la tentación, ¿no? El padre o Dios, ¿no? Por ejemplo, ahí, por ejemplo, Darth Vader, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El engañador, por ejemplo, ¿no? Alguien que puede ser el falso héroe, ¿no? Y la sombra del héroe es como el héroe contra sí mismo o el enemigo, ¿no? Final, ¿no? Ahí puede ser el mismo Darth Vader, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más o menos es el monomito de Joseph Campbell trata de establecer estos elementos, ¿no? Y muchas de las películas de aventura establecen más o menos tanto este esquema, ¿no? Como algunos de los personajes que se establecen aquí, ¿no? Eh, otro esquema, ¿no? Es el de las esferas de acción de Vladimir Prop, ¿no? Espero que a lo mejor las hayan revisado el semestre pasado, ¿no? Antes de ver a Grey Mass, ¿no? En donde existen 7 esferas de acción, ¿no? Que es el héroe, ¿no? El proveedor, por ejemplo, alguien que da un artículo mágico al héroe, ¿no? Un auxiliar que puede ser el ayudante durante
todo el, toda la aventura, ¿no? El mandante, ¿no? Como que sería el heraldo, como en el monomito de Joseph Campbell, ¿no? El falso héroe, ¿no? Que por ejemplo es un héroe, es un malo que se hace pasar como por bueno, ¿no? El villano, ¿no? A veces el falso héroe y el villano pueden ser el mismo, ¿no? Y la princesa o el padre, que a veces es como el objeto deseado por el héroe, ¿no? Regresar por el reconocimiento de papá o salvar a la princesa, ¿no? Un momentito, mientras cambie la diapositiva. Bueno, vienen los actantes de Greimas, que obviamente son determinados obviamente por los anteriores, ¿no? Un sujeto que es como el héroe, ¿no? Va un objeto deseado, ¿no? Que es el eje del deseo, ¿no? Del destinador y el destinatario, que es el eje de la comunicación. El destinador es como el heraldo o o el mandante. Y el destinatario, pues es el lugar al donde llega, ¿no? Y entre esto también se establece el eje del poder, que es la relación entre ayudante y oponente, ¿no? Que se establece como están en relación con el sujeto, ¿no? Otro de los elementos que tenemos por acá, bueno, aquí ya nos acercamos un poquito más a la psicología, ¿no? Son los arquetipos de Carol Pearson, ¿no? Que un poco inspirada en los elementos de C.G. Jung, más o menos establece este tipo de 12 personajes, ¿no? Puede ser el personaje un huérfano, un inocente, ¿no? Un vagabundo, un guerrero, un mártir, un bufón, un hombre sabio, ¿no? Un gobernante, ¿no? El buscador, ¿no? El bienhechor, el amante, el mago. Y bueno, de aquí incluso a veces ya rayamos en la cuestión de la pseudociencia incluso, ¿no? Porque bueno, si algo establece a veces la pseudociencia, son muy buenas narrativas, ¿no? Entonces también hasta nos podríamos ir con los personajes de los horóscopos, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, porque más o menos cada horóscopo determina una personalidad como personaje, ¿no? O sea, también uno podría buscar, ¿no? Más o menos esos dos elementos, ¿no? Pero más o menos en este sentido, pues son personajes que más o menos como arquetipos a veces nos basamos, ¿no? Para conectarnos con nuestra personalidad, ¿no? Y bueno, pues ya entrando en esta parte que tiene que ver mucho con el New Age, ¿no? Y toda esta dimensión de personajes, ¿no? Pues también están los arquetipos como del enneagrama, ¿no? Que esta es como una teoría, es una técnica, ¿no? Que ayuda a algunos elementos de la filosofía psicológica para determinar las personalidades de los sujetos, ¿no? Más o menos se dice que alrededor de los 25 años más o menos uno ya establece su personaje en la vida, ¿no? Y pues más o menos, por ejemplo, hay 9 tipos de personalidades, ¿no? La primera es la del perfeccionista, ¿no? Por ejemplo, la persona que pues, siempre está a lo largo pues, de la vida dando consejos sin que alguien se los pida, ¿no? Es una persona que anda por ahí, ¿no? Haciendo eso, ¿no? El ayudador o puede ser el princeso o la princesa, ¿no? Que más o menos, pues, quiere el reconocimiento por algo especial, ¿no? Pero es una personalidad específica. El triunfador, que es como el workahólico, ¿no? Que siempre está trabajando. Por ejemplo, el lobo de Wall Street es como un workahólico, vale por lo que gana, ¿no? Más o menos, ¿no? El individualista, ¿no? Que es como el artista, ¿no? Son muchas veces los personajes con energía baja, ¿no? Como a veces los personajes como el joven Manos de Tijera, pues es como siempre está como con carita triste, ¿no? Este, otros, pues por ejemplo, es el investigador, ¿no? Que se parece mucho al sabio, ¿no? De los elementos de Carol Pearson. El científico, ¿no? Entonces más o menos ahí se establece ese elemento, ¿no? Se encuentra también lo que es el personaje que es leal, ¿no? Que aquí, bueno, puede ser una persona que también transgrede las leyes o una persona que sea muy leal, ¿no? Aquí pueden tener estas dos variantes, ¿no? Que está alrededor de la ley, ¿no? Y en este sentido se confronta, ¿no? Este sentido entre la autoridad, ¿no? Y el personaje, ¿no? Entonces es muchas veces un personaje que está transgrediendo, ¿no? Por ejemplo, no sé si, por ejemplo, este personaje de Saul Goodman, el de Better Call Saul, pues es un personaje que es
es un personaje que está tratando de transgredir como la ley, ¿no? Por ahí, ¿no? Aunque bueno, tiene algo de entusiasmo por ahí, ¿no? También, el entusiasmo es como un personaje como los que encarna luego Jim Carrey, ¿no? Aunque Jim Carrey como actor es más como individualista, ¿eh? Es como una persona muy sensible, ¿no? Pero se hace retratar más como por el entusiasta, ¿no? De hecho, por ahí Robin Williams también era como ese tipo de arquetipo, ¿no? Está el líder que es, por lo regular los políticos están en este lugar, que más que líder son, bueno, líder es la parte positiva, ¿no? Pero la parte negativa pues, es el megalómano, ¿no? Y por último están los pacificadores, ¿no? Esos son los Winnie Poohs, ¿no? Es como las personas no sé, bueno, Guillermo del Toro es como un pacificador, es como un Winnie Pooh grandote, ¿no? Debe tener una personalidad así, o sea, ese debe ser su arquetipo, ¿no? O sea, sí están como midiendo ese tipo de personas, ¿no? O de personalidades, ¿no? Porque bueno, estos son como los caballos, ¿no? O sea, no necesariamente es uno, ¿no? Son los personajes del ego, ¿no? Y son personajes socialmente más o menos aceptados, ¿no? Por ejemplo, aquí en los personajes, pues por ejemplo, un perfeccionista, pues por ejemplo, Seymour Skinner, ¿no? Un ayudador, por ejemplo, está ay, se me olvidó este personaje de Mérida. ándale, ¿no? Es un ayudador, ¿no? Una princesa, pero pues bueno, aunque tiene toda esta condición de valiente, ¿no? Pero pues bueno. Un triunfador, pues por ejemplo aquí el doctor de los Simpson, ¿no? También, ¿no? Bueno, aquí el joven manos de tijera, ya lo había mencionado, ¿no? El científico, ¿no? Pues así como el doctor Brinco, ¿no? El leal, por ejemplo, está Smithers, ¿no? Por ejemplo, Ace Ventura es como un personaje como entusiasta, ¿no? Un megalómano, pues es como el Doctor House, ¿no? Aunque tiene mucho de investigador, ¿no? Pero él se confronta más como con el poder, ¿no? Y bueno, hay muchos esquemas por ahí teóricos, bueno, que a veces ponen en algunos capítulos a Marge Simpson como pacificadora y en algunos casos a veces la ponen como ayudante, ¿no? Eso depende del capítulo, ¿no? O sea, a veces puede cambiar ese sentido, ¿no? Aunque las personalidades, bueno, si en algún momento tienen tiempo, pues hagan por ahí el test. Hay una página que se llama Personarte o algo así, o Personalizarte, ¿no? Que pueden hacer su test para qué tipo de personalidad tienen, ¿no? Y eso, bueno, hasta incluso les va a ayudar incluso para determinar con qué tipo de parejas pueden funcionar o no, ¿no? O sea, porque hay veces que tienes una pareja que está en otro eje, ¿no? Y pues bueno, o está más bien, o bueno, a ver, regresando, ¿no? Aquí al esquema, ¿no? Hay esquemas de construcción y de construcción, ¿no? De hecho, es un esquema, es que no expliqué las flechitas, ¿no? Las flechitas más o menos tienen que ver con el esquema más o menos de integración, ¿no? O sea, por ejemplo, el ayudador se integra en la parte individualista, pero como del arte, ¿no? Sublimar, ¿no? Y hacer empatía con los demás, ¿no? El artista se integra como en el perfeccionismo, como en la disciplina, ¿no? ¿Cuántos artistas no conocemos que son indisciplinados, ¿no? Y pues están ahí como, no tienen mucho control, ¿no? Luego, gracias por ahí, por mandar ahí el vínculo. Gracias, ¿no? Billy. Este, y por ejemplo, un perfeccionista, lo que tienes que hacer es relajarse, ¿no? Se tiene que ir al esquema del entusiasta, ¿no? Un entusiasta para equilibrarse se tiene que ir como a la parte científica, a la parte racional, ¿no? Y un científico tiene que tomar liderazgo, ¿no? En la parte como del megalómano. El megalómano, como su problema, pues es el ego tan fuerte, tiene que ayudar a las personas, ¿no? Y luego, por ejemplo, esos están conectados, ¿no? Los otros, y en otro eje están conectados el pacificador, el triunfador y el leal. El leal, por ejemplo, tiene que conectarse en la parte espiritual, ¿no? Del pacificador. El pacificador se tiene que integrar en la parte del triunfador, ¿no? Darse su lugar, ¿no? Como persona y no ceder ante cualquier cosa, ¿no? Y el triunfador tiene que establecer vínculos de lealtad con grupos, ¿no? Decir que, bueno, tiene que confiar en el trabajo de equipo, ¿no?
Entonces, más o menos es uno de los esquemas, ¿no? En el texto de María Teresa Forero, de cómo escribir Secretos de un buen guión, ya más o menos me llamó la atención que, que insertara toda esta parte, ¿no? Que suena mucho por ahí a la hermana de la Gaby Vargas, ¿no? Que tiene un libro de Enneagrama, ¿no? O Claudio Naranjo, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero bueno, establecen mucho más o menos cómo más o menos la dinámica de personajes o la construcción de personajes se establece, ¿no? Ya bueno, en cosas más incluso pragmáticas, ¿no? Incluso algunos lo aplican hasta la parte organizacional, ¿no? Incluso de cómo crear grupos de trabajo de acuerdo a las personalidades, ¿no? Bueno, las etapas de la narrativa, bueno, vamos a pasar aquí, pues más o menos, hay varios modelos, ¿no? El modelo clásico es como el planteamiento, ¿no? Desarrollo y desenlace, ¿no? El factor que altera la situación en la historia, ¿no? El desarrollo, pues se establece lo que es el nudo o la peripecia, ¿no? Y que bueno, eso viene también desde la poética de Aristóteles, ¿no? La anagnórisis, ¿no? De cuando un personaje se da cuenta de sus características, ¿no? Y pues bueno, ahí llega al desenlace o confronta al mal o tratan de más o menos de arreglar la situación, ¿no? Las funciones de prop, pues más o menos también en el cuento clásico, pues bueno, estas 31 funciones más o menos determinan cómo se conectan o qué elementos pueden establecerse en un cuento mágico, ¿no? También están los pasos del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Que más o menos establecen más o menos una guía más o menos circular, ¿no? También está el esquema de los mitemas entre Levi-Strauss y Greimas, ¿no? Que es el armazón, el mensaje y el código, ¿no? Que es como la estructura con la cual se cuenta un antes y un después, el mensaje como la dimensión de las perspectivas particulares entre cada personaje y sus funciones, y los códigos más o menos, cómo más o menos eso puede ser inteligible más o menos dentro de una cultura o no. Bueno, además de esto, pues me llamó la atención aquí agregar un poco el modelo de Dan Harmon, que se establece un poquito con el modelo de Joseph Campbell, ¿no? Que bueno, todos los capítulos de Rick y Morty más o menos están establecidos en este esquema, ¿no? De hecho, por ahí el capítulo 6 de la temporada 4 hacen una sátira de este mismo modelo, ¿no? Entonces, él establece en ocho elementos un capítulo, ¿no? Entonces, todos los personajes están en la zona de confort, de repente algo quieren o necesitan, de repente entran en una situación rara, ¿no? Se adaptan a la situación de rareza, ¿no? Obtienen lo que querían, ¿no? Pero pagan un precio por lo que obtienen, ¿no? Y al final regresan como a la situación familiar más o menos establecida, pero al final algo cambia, ¿no? Como que algo va estableciendo que la narrativa entre capítulos, ¿no? Va estableciendo esta dimensión. En realidad lo que hace Dan Harmon es más o menos establecer los pasos del héroe, ¿no? O adapta los elementos del monomito, más o menos para establecerlo, ¿no? Entonces también, si tienen la oportunidad, vean ese capítulo, de hecho por ahí ya está, este, también hay un modelo de crítico por ahí, feminista, ¿no? Por ahí, que bueno, obviamente la serie es bien heteropatriarcal, etcétera, ¿no? Pero por ahí había un esquema, ¿no? De análisis, que por ejemplo todas las películas norteamericanas o la mayoría de las historias norteamericanas más o menos establecen que casi casi los roles principales son para los hombres, ¿no? Y solamente si hablan dos mujeres, ¿no? Es para hablar sobre el hombre, ¿no? Entonces, es un código, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Por ahí más o menos, pero es más o menos como la mayoría de las películas norteamericanas a veces se hacen, que es como un análisis em, muy particular, ¿no? Que vale la atención, por ejemplo, el test de Bechdel, exactamente. Revisan ahí test de Bechdel y les va a lanzar ese esquema más o menos, ¿no? De hecho, una de las películas que sale del test de Bechdel es el episodio 2 de Star Wars, donde
reina Amidala está hablando con otra mujer sobre política, ¿no? Entonces esa sale como del esquema, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la traducción intersemiótica. A ver si. Y pues bueno, esto es un poco la reflexión, un poco dentro de cómo ubicamos la parte del lenguaje escrito y la parte de la traducción entre elementos que se van a trasladar al esquema visual. Hemos visto que de la literatura al cine hay naturalezas distintas, ¿no? Entonces, o sea, son lenguajes diferentes, ¿no? O sea, entonces, más o menos lo que establece aquí el resumen Zavala, ¿no? Es que hay tres tipos de pertinencia, ¿no? Hay factores intralingüísticos, interlingüísticos, intrasemióticos e intersemióticos, ¿no? En la parte intralingüística, pues tiene que ver con el lenguaje. Habíamos visto que con el cine sonoro, el cine rompió con una estructura que más o menos se había establecido dentro de la dinámica visual por lo visual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el cine sonoro? Que más o menos cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, una película en su idioma original, hay veces que no captamos muchos de los elementos culturales o coyunturales, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con los aspectos de los modismos, ¿no? Los dialectos de la lengua, ¿no? Algo interesante que pasa, por ejemplo, con el doblaje, ¿no? Es que hay factores intralingüísticos que nos dan un plus, ¿no? Aquí puse a Jorge Arbizu porque obviamente pues, ha sido como de la escuela clásica, ¿no? De los doblajes, ¿no? Que a veces le metían un poco de su cosecha para más o menos regionalizar a los personajes, ¿no? El mayor caso, o el caso más importante, pues es Don Gato, ¿no? Donde pues ponían hablando en yucateco a Cucho, ¿no? Entonces también cosas ahí medio raras, ¿no? Pero son factores intralingüísticos, ¿no? O sea, son factores de conocimiento interno, ¿no? En cambio, cuando viene un factor de traducción, ¿no? Que tiene que ver con el concepto original, ¿no? Que se quiera trasladar, por ejemplo, a las traducciones, ¿no? Por ejemplo, y aquí viene toda la crítica de los doblajes en términos de los regionalismos, a través de la adaptación, ¿no? De las palabras, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el Die Hard, ¿no? Pues, en España le pusieron la jungla de cristal, ¿no? Y pues bueno, de aquí pues vienen algunos elementos, ¿no? De los doblajes, ¿no? También, ¿no? La onda vital y otras cosas, ¿no? No me acuerdo cómo le pusieron a los Rápidos y Furiosos, a todo gas, ¿no? Entonces, porque pues bueno, aquí es una forma más o menos de interpretar, porque es una interpretación de lo que se va a ver, ¿no? Con el factor verbal, ¿no? O por ejemplo, la película de Pulp Fiction, también en este sentido, pues tiene esta parte, ¿no? Intraducible, ¿no? O sea, pasta ficticia quizá, ¿no? Pero pasta como de libro, ¿no? Quizá, pero no, es un concepto intraducible, ¿no? Que en realidad, pues, le pusieron aquí tiempos violentos, ¿no? Por ahí, bueno, aquí leo en los comentarios, ¿no? La voz del Tata fue la octava maravilla del mundo, el noveno es el monstruo del lago Ness, ¿no? Según el señor Burns. Ah, sí. Pues fíjense, en esos factores, por ejemplo, del doblaje, ¿no? Pues más o menos establecen como, pues, sabes lo que quieren, ¿no? Los dobladores, ¿no? Entonces, más o menos dan factores que tienen que ver con la cultura regional, ¿no? O sea, lo intralingüístico, pues tiene que ver con los modismos regionales, ¿no? Y la parte inter, pues tiene que ver con la adaptación cultural, ¿no? La parte intrasemiótica, pues es más o menos como de donde parten, por ejemplo, los elementos fílmicos para construirse, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de los videojuegos, ¿no? Sí, bueno, pues para los que eran fans, por ejemplo, de Resident Evil, ¿no? Pues obviamente encontraron un fiasco con las películas, ¿no? De Mila Jovovich, ¿no? Que bueno, como películas de repente pues ahí se salvan la primera, pues así
pues, no estaba así tan mal, ¿no? Pero de repente pues fue así como en declive, ¿no? Ya luego de la parte 3, etcétera, la 4, ¿no? O sea, hacían todo un... Bueno, en la 2 pues ni siquiera el personaje tenía que ver, ¿no? El malo, ¿no? Pero más o menos son elementos que se citan desde un factor em, fuera, ¿no? Del lugar, ¿no? O sea, hay como un factor fuera, ¿no? Del lenguaje, ¿no? De ese mundo y se adapta, ¿no? Y de repente hay otra posibilidad que es la intersemiótica, que es la citación del mismo mundo cinematográfico, ¿no? Que aquí pueden venir las parodias, los elementos que tienen que ver con eh, bueno, eh, obviamente pueden haber fuentes preliterarias, ¿no? Como mitos y leyendas, ¿no? Como toda la parte de los conflictos, ¿no? Y fuentes paraliterarias, ¿no? Como elementos de biografías, memorias, crónicas, ¿no? Y algunos géneros canónicos, ¿no? Y otras fuentes literarias, ¿no? O sea, bien pueden partir de otros elementos, ¿no? Pero de alguna manera tratan de adaptar la forma, ¿no? A ese mundo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, la película de Blade Runner estaba basada, por ejemplo, en un libro, ¿no? De los androides sueñan con ovejas eléctricas, ¿no? Entonces lo que se hace es que se copia la forma, ¿no? Y se adapta más o menos a la estructura que tiene el cine, ¿no? Son las posibilidades narrativas, ¿no? En este sentido, lo que dice Zavala, ¿no? Tomando la glosemática de Jamesley, ¿no? Que es la dimensión en expresión como sustancia y forma y contenido como forma y sustancia. Recordemos que la visión clásica del signo lingüístico, lo que se establece era lo que era la forma de la expresión y la forma del contenido, ¿no? O sea, la forma del contenido por oposición a otros contenidos, ¿no? Y la forma de la expresión como oposición a otros sonidos, ¿no? O sea, que la parte fonética y la parte fonológica en el sentido de la comprensión del concepto, ¿no? Quedan de lado, ¿no? La sustancia del contenido, que es la parte ideológica, y la sustancia de la expresión, que pues bueno, aquí se puede comprender como la materia, ¿no? La materialidad, por ejemplo, de un discurso, por ejemplo, que es del videojuego, en términos de los bits, etcétera, como que la dimensión material, ¿no? En el cinematógrafo, pues es la condición de la luz, el celuloide, etcétera, ¿no? Eh, pero más o menos la forma de la expresión, pues lo que se entendería, por ejemplo, en el cine, ¿no? Es que tiene una estructura determinada, ¿no? Que más o menos em, eh, se puede ver, ¿no? O sea, como que tiene una discursividad, ¿no? De seguimiento animado, ¿no? Etcétera. Son como elementos que se comprenden así. Y la forma del contenido, pues es más o menos como se establece la diferencia, por ejemplo, de géneros, ¿no? O sea, unos géneros frente a otros, ¿no? Entonces, más o menos, en este sentido, lo que se adapta, por ejemplo, de una obra, ¿no? O un guión por adaptación por transposición, es tomar los elementos que el autor retomaría para adaptarlos a ese mundo nuevo, ¿no? Eh, Digo, desde Lidia Camacho, bueno, el texto por ahí establecía que hay tres tipos de adaptación. El primer tipo de adaptación es la adaptación literaria, cuando vemos, por ejemplo, una película como La Comunidad del Anillo, ¿no? Que es casi literal, casi lo que leímos del libro a la parte cinematográfica, ¿no? Luego está la adaptación libre, que es tomar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? De García Márquez frente a la película de Ripstein, ¿no? Y el guión por transposición, pues es a lo mejor retomar, por ejemplo, algún elemento, ¿no? Muy profundo, ¿no? Puede rayar en lo libre, ¿no? Pero cambia demasiado elementos, ¿no? Que lo único que busca transmitir es la misma sensación, ¿no? En este sentido, la traducción intersemiótica, ¿no? Lo que trataría de dimensionar es que hay bases, ¿no? Elementos, historias clásicas, ¿no? Pero que lo que va a retomar es de esa estructura como la parte de su armazón, ¿no? De su estructura, ¿no?
cómo más o menos funcionarían en el medio cinematográfico, ¿no? Ahí, por ejemplo, desafortunadamente, por ejemplo, en adaptaciones de videojuegos al cine, pues simplemente han sido muy fallidas, ¿no? Porque no, a veces no se respetan, ¿no? Muchos, ¿no? Y bueno, aquí por último, pues bueno, llegamos entonces ya a la parte de las conclusiones, ¿no? Que pues bueno, finalmente con todo esto, bueno, no apareció aquí las palabritas. Bueno, la parte, por ejemplo, que revisamos de la estructuración, por ejemplo, de la trama, el contenido, los conflictos, nos permiten vislumbrar, ¿no? Más o menos al carácter analítico o cómo comentar, por ejemplo, una obra cinematográfica, ¿no? Decir, por ejemplo, qué tipo de conflictos se establece en esta historia, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ya para el trabajo final van a analizar, por ejemplo, una película o algo así, pues más o menos establecer cuál es el conflicto, cuál es la trama, cuáles son los elementos que se establecen, desde una lógica a lo mejor de personajes, cómo se establecen, si una lógica de Greimas, pues bueno, cuál es el sujeto, el esquema actancial, o un esquema, por ejemplo, de Joseph Campbell, ¿no? Cómo se establece el monomita y estos elementos, ¿no? O un esquema, por ejemplo, de eneatipos, ¿no? O de los arquetipos, ¿no? De Pearson, por ejemplo, pues más o menos se establece, ¿no? Luego la parte, pues obviamente de la dimensión de la fuente, ¿no? Cómo se estructura, por ejemplo, la historia, ¿no? Si es una historia original, pero, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, intersemiótica, podemos reflexionar mucho en el conflicto, ¿no? Que, por ejemplo, pues se retoma, por ejemplo, una historia clásica, ¿no? Por ejemplo, pueden retomar un mito clásico, ¿no? Por ejemplo, de Edipo, ¿no? O Electra, ¿no? O alguna historia clásica, ¿no? Sobre el héroe, ¿no? El héroe trágico, ¿no? Como más o menos se establece, ¿no? Entonces, más o menos, en cierta forma, pues esta es una estructura que nos va a permitir dimensionar nuestro análisis y enriquecer, en dado caso que quieran hacer algo práctico para su trabajo final, también pueden estructurar una historia determinada, ¿no? Pero basándose más o menos en estos elementos, ¿no? O sea, de mencionar cómo es la trama, el conflicto, etcétera, ¿no? Y que pues va a estar relacionado con un planteamiento, ¿no? Ya en la parte de lo visual, ¿no? Pues en la parte si es formalista, realista o una teoría semiótica, ¿no? Por lo regular, pues lo que se espera para el trabajo final, pues es que hagan un análisis, ¿no? O sea, se metan no tanto en Honduras, ¿no? De la parte productiva, ¿no? Pero que sí les permita. Bueno, las fuentes, bueno, aquí está de Joseph Campbell, ¿no? El héroe de las mil caras, ¿no? Está por internet, si mal no recuerdo, seguramente está, al menos sí recuerdo que estaba en inglés, se puede bajar, pero pues bueno. De Greimas, pues elementos para una teoría de la interpretación del relato, ¿no? De Jean-Marie Floch, semiótica, marketing y comunicación, ¿no? Donde explican ahí, por ejemplo, a Greimas. María Teresa Forero, ¿no? Los secretos del buen guión, creo que también está por ahí en Google Books. Marco Julio Linares, ¿no? El guión, que creo que pues, está ahí en la plataforma, si mal no recuerdo. ¿Qué otro texto por acá? A ver. De Vladimir Pro, pues bueno, la morfología del cuento, que eso es más semiótico, ¿no? De Jordi Navarro, narrativa audiovisual, también ahí simplifica mucho el esquema de los actantes, ¿no? Andrea Vargas, el eneagrama, ¿no? ¿Quién soy, no? O sea, eso sirve para, si quieren ahí profundizar un poquito más en esto. Laura Zavala, narratología y lenguaje audiovisual. Victorino Secheto, pues bueno, ahí la parte de Greimas, ¿no? Seis semiólogos en busca del lector, ¿no? Y déjame ver la última diapositiva. Bueno, son las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto, pues bueno, dejo la presentación. Parece que, bueno, tuvo problemas para conectarse esta Marisol, pero bueno, soy todo oídos, comentarios, digo, fue un poco lenta la presentación en PowerPoint, pero espero que haya sido entendible, ¿no? O asequible, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera
participar. Adi Espinosa, adelante. Sí, yo nada más tenía una duda entre la diferencia en la parte intralingüística y la interlingüística, o sea, ¿cuál era como la diferencia? Ok, la interlingüística tiene que ver con una adaptación de los códigos culturales, ¿no? Y la intralingüística solamente obedece a que simplemente estamos entendiendo el idioma que estamos escuchando, ¿no? O sea, intralingüístico es que, por ejemplo, ahorita estamos hablando en español. Estoy hablando en español, ¿no? Podrá tener un modismo específico de la Ciudad de México, ¿no? De la capital, del centro, ¿no? Pero me entienden, ¿no? En cambio, pues, si alguien viene, si se conectara un japonés, por ejemplo, ahorita, ¿no? Pues, ya no la entiendo, ¿no? Aunque no entendiera español, pues bueno, no podría tener una conexión ¿cómo se le dice? Intralingüística, ¿no? Y lo interlingüístico es que no solamente partes de que se entiende el lenguaje, ¿no? Sino que adaptes ese factor del lenguaje a un código, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el español que más o menos venimos hablando, pues decimos todos, ¿no? Y de repente viene el todes, ¿no? Y el todes, pues bueno, ya tiene un factor em, interlingüístico que tiene una connotación determinada, ¿no? Un factor más o menos de un factor de género, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un factor más o menos como regional o código, ¿no? O por ejemplo, hay palabras, por ejemplo, que por ejemplo, la palabra panela, ¿no? Por ejemplo, eh, en algunos regionalismos, pues significa que se refiere al azúcar mascabado, ¿no? Es o en algunos lugares creo que le dicen chancaca, creo, ¿no? Dices, ay, ¿qué puede ser eso, no? Y solamente el código cultural lo puede entender, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces con las traducciones interlingüísticas, ¿no? Con el doblaje es que no solamente se adapta el idioma, sino se adapta a la parte cultural, ¿no? Ah, Entonces, ok. Muchas gracias, profesor. adelante. Sí, muy bien. Eric González. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero para, no sé, para aclarar, no sé si entendí bien, la narrativa intersemiótica es la capacidad de transportar los significados de un discurso a otro. Sí, sí, o sea, Ok. entender como la forma del significado, pero en visión de una dimensión que obedece a la forma, ¿no? Por ejemplo, si se me ocurre, por ejemplo, hacer un libro, imitando al cine, ¿no? Por Ajá. ejemplo, puedo imitar, por ejemplo, que en la primera página del libro, ¿no? Pongo, no sé, y el personaje caminó por acá, etcétera, bla, 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 ¿no? Y de repente en la segunda página pongo un libro de editorial Plaza y Valdés, ¿no? Tercera página, ¿no? Pones otro párrafo, ¿no? Y entonces la persona siguió corriendo, etcétera, ¿no? Y luego un libro de tal y tal, ¿no? Entonces lo estás haciendo como utilizando la forma del cine, aplicándolo como un libro, ¿no? Entonces muchas veces las películas tratan de adaptar muchas veces algunos elementos de otros lenguajes, ¿no? O sea, en forma, ¿no? Entonces, tratan de copiar las estructuras, ¿no? Y cuando es intrasemiótica, puede ser simplemente al contenido, ¿no? A la parte como referencial, ¿no? A veces se pueden citar otras películas con otras, etcétera, ¿no? O sea, ahí va un poco la dimensión como intersemiótica en adaptar más o menos como la estructura, ¿no? Hacia otro mundo. Ah, ok, sí, claro. Y es que, no sé, eso me recordó también un poco, no sé, lo que decía Cortázar, ¿no? Si no me equivoco, que era que no le gustaba adaptar los libros a películas, ¿no? Porque esto era, había cosas que no se podían como simplemente adaptar, ¿no? Había formas de representar las cosas que no cabían, ¿no? Pero bueno, creo que ha habido muchas personas que han podido, no sé, Vicente Leñero aquí en México creo que ha hecho un trabajo de adaptación de películas y Wes Anderson contemporáneamente creo que también ha podido representar eso muy bien, ¿no? Sí, García Márquez, por ejemplo, es
conocidísimo por sus guiones, ¿no? Él escribía luego para cine, ¿no? Entonces también, en ese sentido, pues sí se puede vislumbrar este asunto, ¿no? Muy bien, muy bien. Luis Sánchez, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es sobre los términos. Ajá. Si la trama y anécdota, vaya, son los mismos, se pueden utilizar de manera indiferente o si tienen algún rasgo que los distinga, tal vez la longitud. Y respecto a los conflictos dramáticos, por historia o es decir, por obra, ¿cuántos conflictos dramáticos suceden? ¿Sucede solamente uno o pueden suceder más? Ah, bueno, a ver, bueno, entre la trama y la anécdota, o sea, ahí luego hay una dimensión muy particular entre la práctica, ¿no? O sea, la trama, pues es lo que en inglés a veces se entiende como el plot, ¿no? O sea, como decir, un hombre está en busca de venganza, ¿no? Porque mataron a su familia, ¿no? Lo resumes como en una línea, ¿no? Y la anécdota es como contarlo, ¿no? Así como decir, primero, el hombre encontró a su familia asesinada, ¿no? Encontró ahí la marca de los villanos, ¿no? Entonces, va en busca de ellos, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, es como desarrollar un poco la trama, ¿no? Hay algunos que la trama la ponen en sinónimo como tema, ¿no? Me llamó la atención por ahí, en algunos casos, ¿no? El tema incluso a veces lo plantean así, como, aunque bueno, para algunos análisis el tema puede ser simplemente como la parte más profunda eh, del personaje o la historia, ¿no? Como en Iñárritu, pues es la falta de padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Amores Perros, ¿no? La trama, por ejemplo, es 3 historias unidas por un choque, ¿no? Automovilístico, ¿no? Y entonces la anécdota es la historia 1 trata de esto, la historia 2 trata de esto y la historia 3. O sea, es un poco entre la extensión y el desarrollo, ¿no? Entonces ahí, y la anécdota muchas veces se confronta también a la parte como de de lo que a veces también llamamos como tema, ¿no? Porque la anécdota es como me cuentas la historia, ¿no? Y el tema, pues, es la parte profunda, ¿no? Lo que quieres transmitir, ¿no? Como el objeto de estudio en esa trama, ¿no? Por ejemplo, pues ya a lo mejor quiero hacer mi narrativa, a lo mejor mi objetivo es confrontar el hombre contra la naturaleza. De hecho, el tema puede ser más como el conflicto, incluso, ¿no? Eso es porque los temas son muy pocos, ¿no? Los conflictos son muy pocos, de hecho, señalamos como 5, ¿no? El hombre contra el destino, ¿no? El hombre contra sí mismo, o un hombre contra otro hombre, o todos contra todos, ¿no? O en la posibilidad de, por ejemplo, el hombre contra la tecnología, que el hombre contra la tecnología es como un híbrido entre contra sí mismo y contra la naturaleza, ¿no? O sea, no puede con ese destino, ¿no? Que por ejemplo, las películas de ciencia ficción, a veces lo que yo creo que establecen mucho de las películas de ciencia ficción como tema, ¿no? Es como la búsqueda de la espiritualidad. Y desde un esquema incluso hasta pragmático, ¿no? O sea, de hecho, la robótica lo que trata de demostrar es cómo comprender al ser humano desde la divinidad, ¿no? O sea, pero ahí es como el hombre contra el destino, o sea, finalmente es entender a través del modelo, ¿no? Una parte muy profunda, ¿no? Y entonces vemos inteligencia artificial, Odisea 2001, hay películas que más o menos tienen esa esencia, ¿no? Y el conflicto pues más o menos está mencionado como el hombre contra la naturaleza, ¿no? Entonces más o menos por ahí va, ¿no? Entonces por eso nada más son estos conflictos básicos, casi, ¿no? Contestando a la segunda pregunta que me hacías, ¿no? Muy bien, Rudy Galvez. Sí, buenas tardes. Bueno, ya igual con esto de la traducción intersemiótica,
pues me hizo pensar, y que es parte de mi pregunta, si esto se debe buscar no solamente pues en los medios o en la comunicación verbal, sino también en otras cosas como por ejemplo, ya sea un sistema económico, de agricultura, político, o sea, buscar adaptar, más que traducir, o sea, como decir, no sé, pasar un socialismo ruso a México, sino adaptar cualquier cosa conforme a su bagaje cultural, ya que entonces cada cultura necesitaría diferentes adaptaciones de lo que se pueda buscar. O sea, Claro. sí iría por ahí o Sí, bueno, o me he sea, ido muy lejos. está interesante, ¿no? O sea, si lo vemos como, digo, pues ya sería como, porque ahí estás adaptando estás adaptando el modelo, ¿no? A una cuestión social, ¿no? Y eso sería interesantísimo porque, bueno, o sea, traducción intersemiótica social, ¿no? Por ejemplo, de cómo se adapta algo, ¿no? O sea, y yo creo que a lo mejor eso sería una tesis formidable en política y sociedad, ¿no? Porque cómo del discurso político, ¿no? Se da una adaptación, o sea, por ejemplo, la teoría marxista, por ejemplo, ¿no? Cómo se adaptó al mundo zarista, ¿no? De Rusia, ¿no? Donde apenas estaban en un esquema feudal, casi, casi. Entonces ahí se adaptaron muchos elementos a la cosmovisión que tuvieron que buscar las clases, ¿no? Como las clases medias, ¿no? Entre los bolcheviques, ¿no? Que más o menos pudieran coaccionar, ¿no? Con la parte de la revolución, como el modelo de coacción de las clases medias, ¿no? Entonces, en esos términos, pues claro, o sea, valdría la pena, pues bueno, aunque nos salgamos un poco de esta parte, pero sí es más como teoría del discurso, cómo se adapta, ¿no? En la realidad, un esquema, ¿no? Determinado, ¿no? Entonces, claro, o sea, aquí hay factores, ¿no? Que se vislumbran posibles, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, y aquí viene todo el esquema de la narrativa y una dimensión que a lo mejor pasé por de largo, ¿no? Pues, narrar siempre va a tener ese significado el de narrar, dar a conocer algo, ¿no? Y en dar a conocer algo, pues bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros agarremos, ¿no? Por ejemplo, de alguna idea, ¿no? La adaptamos a nuestra vida, ¿no? O sea, entonces, en este sentido, retomamos, por ejemplo, nosotros aprendemos a hablar, ¿no? Entendiendo, comprendiendo desde lo que dice el otro, ¿no? Y a veces generamos nuestro habla, ¿no? A partir de esta dimensión práctica, ¿no? Y a veces, por ejemplo, pues adaptamos muchas veces cierto tipo de humor a ciertas características que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que es válido, ¿no? Adaptamos a veces las formas, ¿no? O queremos ser, también tiene que ver con los personalidades, ¿no? Nuestra forma de ser también es una adaptación de otras personalidades que vimos a nuestro alrededor, ¿no? De hecho, muchas veces pasa como eh, todos tenemos un tío que se ve así como el tío open mind, el tío libre, así como que el chido, ¿no? Y no, yo quiero ser como el tío, ¿no? Y lo ves como un modelo a seguir, ¿no? Entonces ahí como adaptas como intersemióticamente, ¿no? Cómo es, ¿no? A tú cómo lo adaptarías a, a las condiciones que uno tiene, ¿no? Entonces eso es lo que uno hace, por ejemplo, en el cine, ¿no? O sea, ¿qué yo puedo hacer dentro del videojuego que parezca cinematográfico, pero no va a ser cinematográfico, ¿no? O sea, eso es algo que se ha tratado de vislumbrar, por ejemplo, desde Omar Calabrese, ¿no? Cómo, por ejemplo, hay discursos cinematográficos que pues, se plantearon en los videojuegos, pero no hay, la naturaleza es distinta, ¿no? Y claro, o sea, y el ejemplo es pertinente. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más por ahí, tiene levantado la mano? Valeria. De hecho, ahorita que mencionó lo de los videojuegos, me parece muy interesante porque pues yo juego más videojuegos tal vez de lo que veo películas y
creo que haciendo una pequeña comparación, todos estos arquetipos y formas de relacionar personalidades y hacer las llamadas trayectorias del héroe son más exploradas y explotadas en los videojuegos a veces que en las películas. Y creo que tienen cierta, como mayor libertad para realizarse, también por las características mismas de un videojuego, ¿no? De la exploración fuera de lo que las tomas de una película, por ejemplo, nos permitirían ver. Y me parece precisamente interesante por eso, porque otros medios usan estos recursos cinematográficos y a veces hasta los desarrollan de mejor forma. Claro, de hecho, bueno, el videojuego, por ejemplo, que mencionaste, por ejemplo, supongo que todo el mundo, por ejemplo, del role-playing game, ¿no? Que obviamente pues es una fantástica historia, ¿no? También desde Gary Gygax, ¿no? Y no me acuerdo el otro, que también inspirándose también en la literatura de Tolkien, ¿no? Obviamente dio sentido a lo que eran los Calabozos y Dragones, ¿no? Y que bueno, con los Calabozos y Dragones, ¿no? Pues obviamente, pues es como un juego, ¿no? O sea, realmente era una historia narrada, ¿no? Y es genial. Bueno, hace, tengo creo que 10 años que no juego Calabozos y Dragones, ¿no? Pero sé que, por ejemplo, el que le toca ser amo del calabozo tiene que tener una vivacidad y sobre todo una creatividad muy amplia en el momento que suceden las cosas, ¿no? Como, uno está tirando los dados, ¿no? Los dados cuando eso comienza a surgir, ¿no? Todo en la historia de los videojuegos, ¿no? Cuando primero estaban estos jueguitos de las aventuras gráficas, ¿no? Donde tenías que teclear una palabra, ¿no? Para más o menos acceder a un cuarto, etcétera, ¿no? Recuerdo la mansión maníaca, ¿no? Por ejemplo, de Lucasfilm, ¿no? De LucasArts, ¿no? Habían otros, ¿no? Más clásicos, ¿no? Luego, pues bueno, bueno, también hicieron de Indiana Jones, creo que en aventuras gráficas también. Eh, y bueno, cuando llega, por ejemplo, los clásicos, Nintendo, Leyenda de Zelda, ¿no? Bueno, Castlevania 2 es una cosa rara, ¿no? Que a muchos no les gusta porque es de RPG. Precisamente que tienes que explorar lugares, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, eso cuando ya lo vislumbras, ¿no? O sea, finalmente a la parte de los videojuegos un poquito ya más modernos, con ya la arquitectura gráfica tan desarrollada, ¿no? Por ejemplo, pues Lara Croft, etcétera, ¿no? Posteriormente, pues todos los primera persona, incluso Doom tiene por ahí algo de exploración, ¿no? Pues ya, finalmente, ya hay todo un desarrollo, ¿no? Que pues bueno, yo me quedé más o menos en desarrollo hasta los 2000, ¿no? Creo que me quedé en 360, ¿no? Y yo, por nostálgico, todavía jugaba, todavía juego, bueno, ya tengo rato que no juego, el Ninja Gaiden Black, ¿no? Pero, que son de exploración, ¿no? O sea, y ahora, pues bueno, al fin y al cabo hay muchos juegos que te cuentan una historia, ¿no? Eh, digo, por ejemplo, y que bueno, hay juegos ya más intrépidos ahorita con que si te metes al Fortnite, etcétera, ¿no? La inmediatez, etcétera, ¿no? Juegas con el personaje o en los mundos, ¿no? Estos fantásticos, ¿no? Como de Tierra Media, ¿no? Pues obviamente ahí tiene toda la dinámica que sí efectivamente son promesas no cumplidas por el cine, ¿no? Y que te permiten desarrollar tu personaje, personalizarlo, ¿no? Así como la película de Ready Player One, ¿no? Que ahí puede ser o sea, o sea, el alter ego, ¿no? O sea, te permite ser esa persona que no eres en la realidad, ¿no? Que es algo que, que funciona muy bien en los juegos, ¿no? Y que trata de hacer que cada personaje que hagas, ¿no? Así como en Diablo o en eh, no sé, bueno, pero en Fortnite pues customizas, ¿no? Etcétera, ¿no? Te permite generar todas estas aventuras, ¿no? Que ese es también el problema, por ejemplo, ya en las plataformas, ¿no? Generar como aventuras o cruzadas, ¿no?
que va a venir el conquistador y los va a matar a todos, ¿no? Entonces se tienen que reunir, entonces se hacen ahí sus guerras tremendas, ¿no? Es fantástico, ¿no? Precisamente porque establecen, juegan con esta narrativa mitológica, ¿no? O sea, y se establecen géneros muy determinados, ¿no? El bueno bueno y el malo malo, ¿no? Entonces, ¿a qué le vas a ir, no? Y eso es genial, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Jessie Espinosa. Hola, buenas tardes, profesor. Pues ahorita que estaba mencionando lo de la intralingüística y la interlingüística, me recordó a esta frase que me parece que la dijo Bong, que cuando dice que una vez que se supere la barrera de 1 pulgada de los subtítulos, tendremos muchas más películas increíbles, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esto que incluso usted mencionaba, ¿no? De cuando se hace este doblaje y de pronto incluso hay 2 doblajes para Latinoamérica, ¿no? Que es como muy neutral y otro que es como muy para México, por ejemplo, o para esta parte del centro de México sobre todo, porque me acordé de un ejemplo muy claro de esta película de Río, de los pajaritos estos de Disney. Ya. Donde hicieron estos 2 doblajes y el doblaje que es como más tirado según esto a lo mexicano, está horrible, ¿no? O sea, hablan con palabras súper exageradas, ¿no? Y de pronto incluso ni siquiera tú que has escuchado esas palabras o incluso las usas, no te sientes identificado con el asunto, ¿no? Y prefieres escuchar el lenguaje, la traducción o el doblaje más bien, que es más neutral, y me recordó a esta parte y cómo no solamente la cuestión del léxico que se utiliza tiene que ver con o de alguna manera deforman la manera en la que vemos las películas, ¿no? Por ejemplo, me acordé de ese texto de Borges, de la poesía, en donde habla, ya muy al final del texto, donde habla acerca de la musicalidad de los idiomas, ¿no? Y de la experiencia estética que tiene un idioma en sí, y de cómo al traducir, él habla de poesía, ¿no? Y pone fragmentos de diversos poemas en diferentes idiomas y habla sobre todo del francés y del italiano, de cómo un poema leído en la lengua en la que fue escrita, en el idioma en el que fue escrito, suena y tiene una musicalidad que es imposible de traducir, que es imposible de llevar hacia otro idioma, ¿no? O sea, si yo lo hago al español, probablemente mantengo la esencia del poema, probablemente pueda hacer un trabajo extraordinario a la hora de traducirlo, pero la experiencia estética de la musicalidad del idioma se pierde por completo, ¿no? Claro. O esta cuestión, ¿no? De la ópera, ¿no? Que incluso lo seguimos viendo, que se canta en alemán, que se canta en italiano, y que a la hora de querer pasarlo a español o a inglés o a cualquier otro idioma, se pierde esa experiencia estética que se tiene, ¿no? Y que también representa auditivamente, sobre todo ahora que incluso me recordó a estas anécdotas, ¿no? Que se cuentan de cuando el cine pasa, más allá de la sonoridad, utilizan el término de vococentrismo, ¿no? De cuando el cine pasa a ser vococentrista. Y cómo tenían problemas para seguir trabajando con los mismos actores de la época silente, porque tenían voces horribles, ¿no? Eran muy bonitos o muy bonitas, pero cuando era la hora de hablar, hablaban horrible, ¿no? No tenían no podían transportar esta expresividad hacia su voz, ¿no? No estaban tan familiarizados y muchos tenían la voz muy fea, entonces no se podía hacer, ¿no? Y incluso muchos trabajos de los primeros trabajos vococentristas, pues les ponen la voz de alguien más para subsanar que no tienen una voz muy bonita. Y entonces, como también esta experiencia que hablamos ahorita o abordamos desde la semiótica también tiene que ver con lo auditivo, y eso me parece muy, muy interesante. Claro, o sea, digo, ahí son factores paralingüísticos que sería más
intraparalingüístico, porque finalmente, pues eso es finalmente intraducible, ¿no? En ese sentido, o sea, obviamente, pues las melodías, ¿no? La música es, como bien lo dices, es un buen ejemplo, ¿no? Donde muchas veces puedes tener la letra de una canción, ¿no? Y pues, dices, pues no la puedo traducir, ¿no? Entonces, creo que el mejor ejemplo también que ustedes se enfrentaron, o al que uno como estudiante se enfrenta en la vida, ¿no? Por ejemplo, es la épica, por ejemplo, griega, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, ¿no? La leemos en prosa, ¿no? Cuando se escribió en verso, ¿no? Y nos perdemos de mucho. Y obviamente pues, solamente buscamos la parte pues, del contenido, ¿no? No la parte de la sustancia de la forma, ¿no? O sea, de esa parte como la musicalidad del sonido, ¿no? Y sí, o sea, es en parte que hay características particulares, ¿no? Del lenguaje que nos dan eso, ¿no? Y es un buen ejemplo en el sentido de que hay condiciones, ¿no? De que cada lenguaje, por ejemplo, los lenguajes audiovisuales tienen una musicalidad, por así decirlo, específica. O sea, cuando dice alguien, no, es que la novela es mejor que la película, pues es que obviamente son diferentes, ¿no? O sea, son lenguajes diferentes, ¿no? Tienen una musicalidad propia, ¿no? La parte verbal, ¿no? Entonces, y la parte visual, pues bueno, tiene una naturaleza diferente, ¿no? Es más pictórico, o sea, hay una experiencia, ¿no? Y y como bien lo señalas, es una parte de la experiencia estética, ¿no? Eh, Hay cosas que incluso son mejores vividas que grabadas, ¿no? De hecho, hay veces que, no sé, hay gente que, bueno, así como diría Wim Wenders, ¿no? En la película de Historia de Lisboa, los vidiotas, ¿no? Que agarran la cámara, ¿no? Y están grabando, por ejemplo, no sé, o sea, de repente estás en el concierto, ¿no? Y pones a grabar todo, ¿no? Es que quiero que lo vean todo o quiero presumir que estoy aquí o quién sabe, no sé cuál sea la intención, ¿no? Pero yo no sé si después ese material lo vas a volver a ver, ¿no? O por ejemplo, tantas personas que toman fotografías, como 1000 fotografías, ¿no? ¿Realmente tienes tiempo de verlas todas? O sea, y te pierdes un poco del espectáculo que a lo mejor pues, solamente tu recuerdo lo va a tener, ¿no? Al final, pues, toda la cultura en algún momento se va a acabar, ¿no? Cuando explote el sol, ¿no? O sea, todo lo que resguardamos pues no va a tener sentido, pues bueno, pues, entonces es una confrontación ahí hasta espiritual, ¿no? De sentido, ¿no? ¿Qué sentido le damos, ¿no? Pero o sea, en el acto contemplativo de cada medio nos permite adentrarnos en una especie de, pues así de musicalidad, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, los idiomas tienen esa riqueza, las traducciones, ¿no? Los doblajes, ¿no? Tienen esa particularidad, por ejemplo, que por ejemplo nos hacen ver que, pues, bueno, idealmente hay un español neutro, ¿no? Pero muchas veces, pues, también pasó con la traducción de, de esta de Finn, ¿no? Y ¿cómo se le dice? Y el Finn y el perro, ¿cómo se llama? Hora de Aventura, que el perro, pues, hablaba como, resortes, ¿no? ¿No? Y regañaron al del doblaje, ¿no? Ay, mamachita, ¿no? Entonces, hablaba bien chistoso, además de una voz muy graciosa, ¿no? Entonces, de repente le dijeron, no, pues es que tienes que hablar español neutro, no le metas mexicanadas, ¿no? Entonces también en ese sentido, pues, confronta, ¿no? Digo, la vieja escuela, ¿no? Digo, ya va muy de salida, ¿no? Digo, el año pasado falleció Luis Alfonso Mendoza, ¿no? Que hacía el Conde Pátula, ¿no? Y pues hablaba de Patónica Castro, ¿no? Entonces, cosas así muy contextuales que ya ahorita si las escuchas, ya la generación actual, pues ¿quién fue Verónica Castro, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces con los doblajes, ¿no? De hecho, algo ha pasado también con los doblajes,
que actualmente han vuelto a redoblar series animadas porque el español que se escucha ya es diferente, ¿no? Incluso creo que hay películas de Disney, creo que las volvieron a doblar, porque no solamente por la calidad del sonido que a lo mejor se desgastó, sino porque la conexión del audio contextual ya era diferente, ¿no? Y eso obliga muchas veces a darle un valor, ¿no? al sonido, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Y puede conectar o no puede conectar, ¿no? Hay veces que hay, pues obviamente el mejor caso fue la de Don Gato, que no pegó en Estados Unidos, ¿no? Se hicieron 25 capítulos y esos 25 capítulos fueron los que nada más valieron la pena aquí, ¿no? En ese sentido, y por eso Anima Studios hizo la película, ¿no? De Don Gato, ¿no? Porque pues era muy, 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 muy del aspecto mexicano, se apropió, ¿no? La hizo, mexicanizó, ¿no? El Don Gato, ¿no? Es una cosa bien, bien interesante, ¿no? Que era un gato neoyorquino, ¿no? O sea, es cosa extraña, ¿no? Esos son fenómenos, pues, de interés sociocultural, ¿no? Antropológico, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, muy bien, Jessy, ¿alguien más que quiera participar, comentar algo? Digo, aquí se vale, ¿no? También comentar, ¿no? Todos los ejemplos que tengan, ¿no? Si tienen de videojuegos, etcétera, pues también vale la pena, ¿no? Bueno, por lo visto, pues bueno, creo que Marisol, creo que tuvo algunos problemas para conectarse. Ya, bueno, estaba muy animada por su Kahoot del día de hoy, pero pues bueno, creo que sin más, pues bueno, no sé si alguien quiera participar algo. Mientras tanto, pues les comento, ahí ya mandé un anuncio, ¿no? Para todos los que estaban en paro, ¿no? Pues las actividades, creo que por ahí de la segunda evaluación, la tarea 9, creo que a la 13 o no, algo así. Bueno, ahí están apuntadas hasta qué actividades. Bueno, hay prórroga hasta el día 31 de mayo para que las entreguen y no se vean afectados por la calificación, ¿no? Entonces, pues bueno, de todas maneras, pues bueno, ya estamos terminando este curso. Digo, traté de compactar lo más posible, ¿no? Los temas, ¿no? La siguiente sesión vamos a discutir un poquito más sobre toda esta tecnología audiovisual, ¿no? De los discursos cinemáticos audiovisuales, que bueno, mi presentación quizá esté muy desfasada para la siguiente, porque pues bueno, ya no tengo, bueno, como uso Mac, mi Steam casi no me permite jugar juegos, ¿no? Entonces, realmente son muy X los juegos, ¿no? Muy raros, ¿no? Entonces, si de alguna manera, pues igual la siguiente sesión tienen algo que comentar, también piénsenle por ahí, ¿no? Que hablemos un poco de ejemplos, ¿no? Cinemáticos, ¿no? En el videojuego, pues coméntenlo para la siguiente sesión. Obviamente, pues vamos a tratar de ver las generalidades de la estética audiovisual en Andrew Darley, ¿no? Ahora sí, Andrew Darley, ¿no? En cultura visual digital. Y pues bueno, ya prácticamente estaríamos cerrando, ¿no? También les comento que, bueno, por ahí, obviamente terminamos, si mal no recuerdo, el 24, ¿no? Bueno, no tengo la fecha por ahí, creo que estimada, ¿no? Creo que el 24 sería la última sesión como tal, como teóricamente. Pero si hay interés, sobre todo de algunos de ustedes, en conocer un poquito de software de edición, etcétera, ¿no? Para hablar un poco de generalidades, por ejemplo, de edición, podemos hacer una sesión especial sobre pues, algunos programas, ¿no? Muy básicos, ¿no? De Audacity, Ardour, ¿no? Pues muy, bueno, a veces en esta máquina se me cae un poco el Lightworks, ¿no? De repente se me desvanece porque me pide mucha máquina. O por ejemplo, hay otro programa de HitFilm Express, ¿no? Que es una versión freemium, ¿no? De HitFilm Pro.
También hay otros programas, ¿no? de audio. Obviamente, pues me baso un poco más en software libre, ¿no? Igual si no, pues nos vamos también desde también cuestiones gráficas, ¿no? GIMP, ¿no? Inkscape, ¿no? Krita, ¿no? Que son como las opciones de software libre, pues más o menos pro, ¿no? O incluso, ¿no? Desde lo más básico, ¿no? Si nos vamos con OpenShot para video también, si quieren hacer video o algo, lo más básico. Que digo, a la larga OpenShot va a crecer y pues bueno, creo, al menos OpenShot es muy bueno para la exportación de formatos, ¿no? Eso sí, tiene una diversidad de formatos para exportar y es una versión libre, ¿no? Entonces, pues bueno, veo que hay algunos interesados, entonces voy a agendar esto y si puedo, pues bueno, ya sea a lo mejor en junio. Bueno, prefiero dejarlo para junio, y que tengan esas sesiones para que se pongan al corriente y para que entreguen ya lo del trabajo final a principios de junio. Y pues bueno, de las sesiones que a lo mejor no hay como tales, ¿no? En junio, ¿no? Podemos organizar eso, ¿no? Para que más o menos tengan una embarradita más o menos de qué se puede hacer con estos programas, ¿no? Y y sobre todo, pues por ejemplo, es parte técnica, no es parte, no es práctica, es parte técnica, ¿no? Pero sí les va a servir en términos para entender cómo funcionan algunos programas y bueno, pues a lo mejor si no de lleno comiencen a hacer sus prácticas como influencers o youtubers, pues al menos saberse defender, ¿no? Digo, yo ya prácticamente ya tengo el escenario para hacer mi canal, a ver de qué se me ocurre, ¿no? Entonces, pero pues bueno, eso lo tomo en cuenta, ¿no? Y pues de ahí les pongo el aviso, ¿no? Para ver qué sesión. También estaba pensando si hay alguna otra sesión con algún invitado, ¿no? De mis colegas, ¿no? Que hacen, que es community, que bueno, que organiza más bien, es administrador, de productos, etcétera, ¿no? Pero a ver cuestiones a lo mejor más prácticas, ¿no? De administrativas, ¿no? En el rubro sobre todo de comunicación. Y pues bueno, entonces si bien no hay alguna otra participación, comentario, pues bueno, cierro esta sesión. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco, pues bueno, que se hayan conectado. Nos vemos a la siguiente sesión. Pónganse al corriente y pues bueno, cualquier cosa, pues bueno, me tardo de repente en contestar porque bueno, tengo muchos alumnos, ¿no? Ahorita en este semestre, ¿no? Pero pues bueno, ahí les voy contestando por correo electrónico o por obviamente pues, o la mensajería interna, ¿no? Entonces estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego y hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Gracias, Hasta profesor. luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Gracias, profesor. Disculpe, profesor, ¿me permitiría unos minutos, por favor? Ok, tantito, Gracias. nada más termino de grabar y